Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Nadie no entendía, publicado por la editorial Tupanoy en el año 2019. Agradecemos a la organización de la 18ª edición de la Feria del Libro de Formosa por brindarnos este espacio. Este libro, que tuve el placer de compilar, reúne una serie de historias de vida que pasaron de la oralidad a la escritura sin perder de base el registro oral. El trabajo de relevamiento fue llevado a cabo por los y las estudiantes de la Corte 2016 del Profesorado de Lengua y Literatura del Instituto Robustiano Macedo Martínez. Con esta propuesta buscamos poner en valor la oralidad a través de la recuperación de historias de vida, de narraciones y anécdotas que los informantes estuvieron dispuestos a contarnos desde un principio. Nadie no entendía es un libro para reflexionar, leer y compartir, que busca brindarle cobijos a esas historias, y para ello llevamos adelante un trabajo de recuperación de, por un lado, la oralidad y por otro lado, mantener los registros propios de la oralidad en la escritura. Como verán, la mayoría de las historias plantean diversos temas, no ejercimos ningún tipo de censura ni con el material ni con los temas que abordaban. Quiero agradecer a Nidia Molina, que fue la editora, también a la artista plástica Cecilia Aguado por la obra de tapa, también a los y las estudiantes del profesorado de la Corte 2016, a las autoridades del Instituto Robustiano Macedo Martínez y a las autoridades de la Sociedad Protectora de la Educación Carlos Cleto Castañeda. Ahora le doy la palabra a la licenciada Marta Silva, rectora del instituto, quien estuvo a cargo del prólogo. Muchas gracias, profesor Juan. Bueno, Nadie no sabía es una obra que propicia la lectura, la reflexión y el análisis. Es además el título de uno de los relatos que forma parte de este libro. Nos acerca a la expresión oral de quienes habitamos el nordeste argentino. Es el trabajo sistemático y silencioso, como mencionaba el profesor Juan Páez, de estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura del Instituto Superior Privado Robustiano Macedo Martínez, quienes durante un año se propusieron conocer historias de vida de nuestra zona. Aquí se encuentran reunidas una serie de narraciones. Son narraciones breves, pero que desde otra perspectiva bien podrían ser un solo y largo relato. Agradecemos las historias en primera persona de quienes compartieron generosamente sus vivencias y creencias, porque nos permiten disfrutar de las expresiones propias de esta zona conocida como el Chaco paraguayo. Podemos escuchar ahora una historia que fue recolectada por Patricia Ayala y que se titula Mi hermana la Mayora. Gracias, profe, primero para agradecer que me hayan invitado para poder compartir este relato que sí está en el libro. Y el relato se titula La Mayora de todas. Comienza así. Te voy a contar la historia de cómo se conocieron mis padres en aquellas épocas. Resulta que mi papá la había conocido primero a la hermana de mi mamá, a la mayora de todas. Comenzaron a salir y se hicieron noviecitos. En aquella época, los padres no permitían a sus hijos salir por salir. Las hijas mujeres tenían que estar en la casa, no iban ni siquiera al baño solas. La única que sí salía de la casa era mi mamá, porque ella iba al colegio. Creo que estaba cursando el 7º grado. Su hermana le ocupaba a mi mamá para que le llevara la cartita a mi papá, porque ella tenía que pasar por ese lugar donde mi papá paraba. ¿Por cuál motivo? Porque mi papá venía a comprar algodón, era chaqueño. Mi papá compraba algodón en la parte de Yataí, o algo así se llamaba, el pueblito donde ellos estaban. Aquí en Formosa, todos los colonos tenían que vender su algodón a Resistencia o a Corrientes, ya que solamente ahí existía la desmotadora, donde se descargaban los algodones, para que después pasen a hacerse los hilos. Acá no existía aún esa desmotadora. Después se hizo una que ahora ya no existe. Entonces mi mamá le llevaba la cartita a mi papá.
Entre cartita viene, cartita va, mi papá se enamoró de mi mamá. Y bueno, hablaron y mi mamá le dijo que primero quería terminar la primaria. Ese era el último año que ella cursaba. Mi papá no tenía problema, él iba y venía siempre, 2 o 3 veces al mes. Él venía a comprar algodón de acá, de Formosa. Antes era muy difícil que los padres dejaran salir solas a sus hijas mujeres. No es como ahora que las chicas dicen, este es mi amigo, y lo llevan a la casa. Antes no, antes esas cosas no existían. Acá no había amigo, no había nada, más aún porque mi papá era noviecito de mi tía la mayora. Entonces, es imposible que mi papá fuera a pedir la mano de mi mamá porque se le iba a armar una rosca a mi padre. En aquel momento, ¿qué hizo mi papá? No encontró otra salida que robarle a mi mamá cuando termine de cursar. Mi mamá fue a la fiesta de egresados, igual que ahora. Le entregaron libreta y todas esas cosas. Y mi papá ya le estaba esperando con el camión cargado. ¿Cómo le hizo pasar el control? Para él fue fácil. Le metió entre la bolsa de los algodones, le hizo acostarse ahí hasta que pasó el control. Y cuando pasó el control, le volvió a sacar. De esa manera, le robó mi papá a mi mamá y le llevó al Chaco, en la casa de su hermana. Y ahí le tenía en una parte que se llama Bermejo, que es en la orilla del río Bermejo. Hermoso lugar donde nació mi hermano y yo. Mi tía, por supuesto, se enteró de eso y lo buscó un montón. Lo buscó por 3 años más o menos y nunca lo encontró. Ella nunca supo dónde estaba mi mamá y mi papá, ni dónde vivía. Lo único que ella sabía era que era chaqueño. Lo buscó incansablemente, pero nunca lo encontró. Un día llegó al oído de mi papá que mi tía volvió a formar familia con una persona que es su marido y el papá de sus hijos. Fue el momento justo para traerlo a mi mamá y darle más tranquilidad a su padre. Ya tenía 2 hijos y otro en camino. Ahí terminó el quebranto de los padres.